Hoy nos reunimos para explorar uno de los descubrimientos más trascendentales de la humanidad, la electricidad. Desde el momento en que el hombre descubrió cómo controlar la electricidad, nuestras vidas cambiaron para siempre. En este discurso, vamos a sumergirnos en la historia, los principios básicos y los avances tecnológicos que han hecho posible nuestra sociedad electrificada actual. El descubrimiento de la electricidad estática se remonta a la antigüedad, aunque sus propiedades no fueron completamente comprendidas hasta tiempos más recientes. Los primeros registros históricos sobre la electricidad se encuentran en la antigua Grecia, donde los filósofos como Tales de Mileto notaron que ciertos materiales, como el ámbar, al frotarse con pieles de animales, adquirían la capacidad de atraer objetos livianos como plumas o trozos de paja. Este fenómeno desconcertante fue denominado electrón en griego, que significa ámbar, y es el origen de la palabra electricidad que usamos en la actualidad. Sin embargo, el entendimiento científico de la electricidad estática avanzó considerablemente en los siglos XVII y XVIII. Uno de los experimentos clave fue realizado por el científico inglés William Gilbert, quien en 1600 publicó el libro de Magnete, donde describía sus investigaciones sobre magnetismo y electricidad. Gilbert fue el primero en establecer la distinción entre la electricidad generada por frotamiento y la electricidad producida por efecto magnético. El siglo XVIII fue una época crucial para el estudio de la electricidad. Uno de los científicos más influyentes en este campo fue Benjamin Franklin, un polímata estadounidense, que a mediados de la década de 1750 realizó sus famosos experimentos con cometas y pararrayos para demostrar que los rayos eran una forma de electricidad. Además, propuso la teoría de que la electricidad estaba compuesta por dos tipos de cargas, positiva y negativa. Otro científico importante de esa época fue Charles Francois de Cisterne y Dufay, un físico francés que estableció la teoría de que existían dos tipos de electricidad, la electricidad vítrea y la electricidad resinosa. Estos descubrimientos sentaron las bases para futuras investigaciones en el campo de la electricidad y condujeron a la formulación de las leyes fundamentales de la electrostática, como la ley de Coulomb, desarrollada por Charles Augustin de Coulomb a finales del siglo XVIII. En resumen, el descubrimiento de la electricidad estática y su evolución temprana se remontan a la antigüedad, pero fue en los siglos XVII y XVIII cuando se realizaron experimentos clave y se establecieron las bases para comprender mejor los fenómenos eléctricos, allanando el camino para los avances tecnológicos que veríamos en el futuro. El famoso experimento con la cometa y la llave es uno de los hitos más destacados en la historia del estudio de la electricidad y se atribuye al científico estadounidense Benjamin Franklin. Este experimento tuvo lugar en junio de 1752 y fue diseñado para demostrar que los rayos eran una forma de electricidad. Benjamin Franklin era un científico, filósofo y político, además de ser uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Tenía un gran interés en la naturaleza de la electricidad y había estado investigando este fenómeno durante años. Para llevar a cabo el experimento, Franklin construyó una cometa usando una estructura de metal, un hilo de seda y una llave atada en el extremo inferior del hilo. Durante una tormenta eléctrica, Franklin lanzó la cometa al aire, manteniendo la llave aislada del suelo sosteniéndola con una cuerda de seda. La idea era que si las nubes estaban cargadas eléctricamente, la cometa actuaría como un pararrayos y la electricidad fluiría desde las nubes a través del hilo y la llave, lo que se manifestaría en chispas eléctricas visibles al tocar la llave. Aunque Franklin no estaba seguro de lo que podría suceder, tomó precauciones para protegerse de las descargas eléctricas al sujetar la cometa con una llave atada a un hilo de seda, alejándose del área de contacto directo con la corriente eléctrica. El experimento resultó exitoso. Cuando la tormenta se acercó, la cometa captó la electricidad de las nubes y Franklin pudo observar la presencia de chispas eléctricas al acercar su mano a la llave. Esto confirmó su hipótesis de que los rayos eran, de hecho, una manifestación de electricidad atmosférica. El experimento de la cometa y la llave fue revolucionario en la comprensión de la electricidad y consolidó la teoría de que los rayos eran una forma de descarga eléctrica natural. A raíz de este experimento,
Franklin desarrolló muchas ideas y teorías sobre la electricidad y realizó importantes contribuciones al campo de la electrostática y la teoría eléctrica en general. Su trabajo ayudó a sentar las bases para futuros estudios en electricidad y fue un hito crucial en el camino hacia la comprensión de este fenómeno natural. Alessandro Volta, un científico italiano, es conocido por su invención de la primera batería eléctrica, que revolucionó el campo de la electricidad y abrió el camino para el desarrollo de tecnologías eléctricas y electrónicas que utilizamos en la actualidad. A finales del siglo XVIII, en 1800, Volta creó el dispositivo que él llamó la pila voltaica, pero que hoy en día se conoce como la pila voltaica o simplemente pila. La pila de Volta era un dispositivo electroquímico que podía generar una corriente eléctrica continua mediante la reacción química entre diferentes metales y una solución electrolítica. El diseño original de la pila de Volta consistía en una pila de discos o láminas alternas de zinc y cobre, separadas por discos de tela o papel empapados en una solución de agua salada. Cada par de discos de zinc y cobre actuaba como una celda electroquímica, generando una pequeña diferencia de potencial eléctrico entre ellos. Al apilar múltiples celdas juntas, se podía obtener un voltaje más alto, lo que resultaba en una corriente eléctrica continua. El invento de la pila de Volta fue un logro importante porque fue la primera vez que se pudo producir electricidad de manera controlada y continua. Antes de la invención de la pila, los experimentos con electricidad se basaban principalmente en la electricidad estática y no se podía generar una corriente eléctrica sostenida. El trabajo de Volta no solo proporcionó una fuente confiable de electricidad, sino que también llevó al descubrimiento de la naturaleza química de la electricidad. Su invención y experimentos posteriores influyeron en el trabajo de otros científicos notables, como Humphrey Davy y André-Marie Ampère, y allanaron el camino para el desarrollo de la teoría electromagnética. El voltio, la unidad de medida del potencial eléctrico en el Sistema Internacional de Unidades, lleva su nombre en honor a Alessandro Volta, en reconocimiento a su contribución revolucionaria al campo de la electricidad. Su invención de la pila sentó las bases para la electrónica moderna y cambió para siempre la forma en que entendemos y utilizamos la electricidad en nuestra sociedad. Michael Faraday, un físico y químico británico del siglo XIX, es considerado uno de los científicos más influyentes en el campo de la electricidad y el electromagnetismo. Su contribución más fundamental y revolucionaria fue el descubrimiento de la inducción electromagnética. En 1831, Michael Faraday llevó a cabo una serie de experimentos que lo llevaron a descubrir la ley de inducción electromagnética, que establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito conductor produce una corriente eléctrica en ese circuito. Su experimento clave implicaba una bobina de alambre de cobre rodeando un núcleo de hierro. Al mover un imán cerca de la bobina, Faraday observó que se generaba una corriente eléctrica en el alambre sin necesidad de una fuente de energía externa. Este descubrimiento fue un avance crucial en la comprensión de la relación entre electricidad y magnetismo y condujo a la formulación de las leyes fundamentales del electromagnetismo. La inducción electromagnética es la base de muchas tecnologías y aplicaciones modernas, como generadores eléctricos, transformadores y motores eléctricos. Además, los experimentos y trabajos de Faraday sentaron las bases para la teoría electromagnética posteriormente desarrollada por James Clerk Maxwell. Maxwell unificó las leyes de la electricidad y el magnetismo en 4 ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Maxwell, que son fundamentales para la comprensión moderna del electromagnetismo y la propagación de ondas electromagnéticas, como la luz. Michael Faraday también acuñó términos clave en el campo de la electrónica, como electrodo, electrólisis y ion, y realizó importantes investigaciones en química y termodinámica. Su trabajo y sus ideas fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría electromagnética y tuvieron un impacto profundo en la física y la ingeniería, allanando el camino para la electrificación del mundo moderno y las comunicaciones inalámbricas. Por todas estas contribuciones, Michael Faraday es reconocido como uno de los más grandes científicos de la historia. Los principios fundamentales de la electricidad son los conceptos básicos que describen cómo se comporta y se mide la electricidad en un sistema eléctrico.
Estos principios son esenciales para entender cómo funciona la electricidad y cómo se aplica en diferentes aplicaciones tecnológicas. A continuación, se presentan algunos de los principios fundamentales de la electricidad. Cargas eléctricas. La electricidad es causada por partículas subatómicas cargadas, conocidas como electrones carga negativa y protones carga positiva. Las cargas eléctricas pueden atraerse o repelerse entre sí, y esta interacción es la base de la electricidad. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb describe la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Establece que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Se mide en amperios y puede ser de corriente continua CC, donde fluye en una sola dirección, o de corriente alterna K, donde cambia de dirección periódicamente. Voltaje. El voltaje, también conocido como diferencia de potencial, es la fuerza que impulsa a las cargas eléctricas a moverse en un circuito eléctrico. Se mide en voltios y representa la energía potencial por unidad de carga. Resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica en un circuito. Se mide en ohmios y está determinada por las propiedades del material conductor y su geometría. Ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Matemáticamente, se expresa como I igual a VR, donde I es la corriente, V es el voltaje y R es la resistencia. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica consumida o entregada por un dispositivo o sistema eléctrico. Se calcula multiplicando el voltaje por la corriente y se mide en vatios W. Estos principios forman la base de la teoría eléctrica y son fundamentales para entender cómo funcionan los circuitos eléctricos, los dispositivos electrónicos y las redes eléctricas en nuestra vida cotidiana. Comprender estos conceptos es esencial para el diseño, mantenimiento y uso seguro de sistemas eléctricos y electrónicos. La electricidad ha tenido un impacto transformador en la sociedad moderna y ha impulsado un sinfín de aplicaciones y beneficios en diversas áreas de la vida cotidiana. A continuación, se presentan algunas de las principales aplicaciones y beneficios de la electricidad en la sociedad. 1. Iluminación. Una de las aplicaciones más fundamentales de la electricidad es la iluminación. La electricidad ha reemplazado las fuentes tradicionales de luz, como las velas y las lámparas de gas, proporcionando una iluminación más segura, eficiente y accesible en hogares, oficinas, calles y ciudades. 2. Electrodomésticos. La electricidad alimenta una amplia gama de electrodomésticos esenciales en los hogares, como refrigeradores, estufas, lavadoras, secadoras y microondas, que han mejorado significativamente la calidad de vida y la comodidad. 3. Tecnología y electrónica. La electricidad ha permitido el desarrollo de dispositivos electrónicos que se han vuelto indispensables en la vida moderna, como computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y reproductores de música. 4. Transporte eléctrico. La electricidad ha impulsado el desarrollo de vehículos eléctricos, como automóviles, bicicletas y autobuses, que son una alternativa más limpia y sostenible a los vehículos de combustión interna. 5. Comunicaciones. La electricidad es esencial para las telecomunicaciones, ya que alimenta la infraestructura de redes y sistemas de comunicación, incluidos teléfonos, internet, televisión y sistemas de satélites. 6. Industria y producción. La electricidad se utiliza ampliamente en la industria para impulsar maquinaria, procesos de fabricación y automatización, lo que aumenta la productividad y la eficiencia. 7. Medicina y salud. La electricidad es fundamental en la medicina para aplicaciones como electrocardiogramas ECG, electroencefalogramas EEG, resonancia magnética RM y estimulación eléctrica en terapias médicas. 8. Energía renovable. La electricidad ha permitido el desarrollo de fuentes de energía renovable, como la energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, que son esenciales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático.
9. Investigación y ciencia. La electricidad es crucial en la investigación científica, ya que se utiliza en experimentos, análisis y mediciones en diversas disciplinas, desde la física y la química hasta la biología y la medicina. 10. Educación y entretenimiento. La electricidad ha revolucionado la educación y el entretenimiento, brindando acceso a recursos educativos en línea, bibliotecas digitales y plataformas de entretenimiento, como música, películas y videojuegos. En resumen, la electricidad ha transformado prácticamente todos los aspectos de la sociedad moderna, mejorando la calidad de vida, fomentando el desarrollo tecnológico y facilitando el acceso a información y recursos. Su uso responsable y el fomento de fuentes de energía sostenibles son cruciales para garantizar un futuro más limpio y próspero para las generaciones venideras. La corriente eléctrica puede clasificarse en dos tipos principales: corriente continua CC y corriente alterna K. Estas dos formas de corriente tienen características distintas y se utilizan en diferentes aplicaciones. A continuación, se explican las diferencias entre ambas. Corriente continua CC. 1. Dirección constante. En una corriente continua, el flujo de carga eléctrica se mantiene en una sola dirección durante todo el tiempo. Los electrones se mueven en una sola dirección a lo largo del circuito. 2. Fuente de voltaje constante. En un circuito de corriente continua, la fuente de voltaje, como una batería, proporciona un voltaje constante que impulsa el flujo de corriente en una dirección estable. 3. Símbolo. La corriente continua se representa en los circuitos eléctricos mediante un símbolo horizontal con una línea recta que indica la dirección del flujo de corriente. 4. Aplicaciones. La corriente continua se utiliza en aplicaciones que requieren un flujo de corriente constante y unidireccional, como baterías, electrónica de consumo, electrónica móvil y sistemas de carga de dispositivos portátiles. Corriente alterna K. 1. Dirección que varía. En una corriente alterna, la dirección del flujo de carga eléctrica cambia periódicamente, invirtiendo su polaridad en intervalos regulares. 2. Generación y distribución. La corriente alterna es generada principalmente por generadores eléctricos, y se utiliza ampliamente en sistemas de distribución eléctrica para llevar la electricidad desde las centrales eléctricas hasta los hogares y las industrias. 3. Símbolo. La corriente alterna se representa en los circuitos eléctricos mediante un símbolo sinusoidal, que muestra la variación periódica de la dirección de la corriente. 4. Aplicaciones. La corriente alterna es la forma más común de electricidad utilizada en nuestros hogares y edificios. Algunas aplicaciones típicas incluyen iluminación, electrodomésticos, sistemas de climatización, motores eléctricos y herramientas eléctricas. En resumen, la principal diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna radica en la dirección del flujo de carga eléctrica. La corriente continua tiene una dirección constante, mientras que la corriente alterna cambia de dirección periódicamente. Ambas formas de corriente tienen sus propias aplicaciones y son fundamentales para el funcionamiento de nuestras tecnologías y sistemas eléctricos modernos. La diferencia en el voltaje de la electricidad utilizada en diferentes países se debe a una combinación de factores históricos, técnicos y de seguridad. Estas diferencias en el voltaje se han establecido a lo largo del tiempo y están estandarizadas en cada región geográfica. Aquí hay algunas razones principales. Historia de la electrificación. La electrificación de diferentes países comenzó en épocas diferentes y con tecnologías distintas. Algunos países adoptaron el voltaje de 110 voltios, mientras que otros eligieron el voltaje de 220 voltios, dependiendo de las decisiones tomadas en la primera etapa de desarrollo de sus sistemas eléctricos. Sistemas eléctricos existentes. En algunos casos, los países ya tenían sistemas eléctricos establecidos con un voltaje particular y cambiarlo sería costoso y técnicamente complicado. Por lo tanto, mantener el voltaje existente se considera más práctico. Eficiencia y transmisión de energía. El uso de un voltaje más alto, como 220 voltios, permite transmitir la misma cantidad de energía con menos corriente eléctrica, lo que reduce las pérdidas de energía en las líneas de transmisión y distribución a larga distancia. Esto puede ser más eficiente en países con una gran extensión geográfica.
Seguridad. El voltaje de 110 voltios puede considerarse más seguro en términos de descargas eléctricas, ya que la menor tensión disminuye el riesgo de daños graves en caso de contacto accidental con cables eléctricos. Estándares internacionales y regionales. Algunas regiones del mundo tienen estándares y normas específicas que han adoptado en relación con el voltaje de la electricidad. Esto incluye la frecuencia de la corriente alterna, que también puede variar de un país a otro. En resumen, las diferencias en el voltaje de la electricidad utilizada en diferentes países se deben a una combinación de factores históricos, técnicos, de eficiencia y seguridad, y están estandarizadas según las decisiones tomadas en la electrificación temprana de cada región. Esto ha llevado a la existencia de diferentes sistemas eléctricos en todo el mundo con voltajes de 110 voltios y 220 voltios, así como diferentes frecuencias de corriente alterna. ¿Y cuál es mejor? No hay una respuesta definitiva sobre cuál es el mejor voltaje, ya que la elección del voltaje depende de varios factores y necesidades específicas en cada región o país. Ambos voltajes, 110 voltios y 220 voltios, tienen ventajas y desventajas, y su idoneidad varía según la aplicación y las circunstancias. A continuación, se presentan algunas consideraciones sobre ambos voltajes. Ventajas del voltaje de 110 voltios, mayor seguridad, debido a que el voltaje es más bajo. El riesgo de descargas eléctricas graves en caso de contacto accidental con cables eléctricos es menor. Disponibilidad de electrodomésticos. Algunos países, como Estados Unidos, Canadá y Japón, utilizan principalmente voltaje de 110 voltios. Lo que significa que una amplia gama de electrodomésticos y dispositivos electrónicos está diseñada específicamente para funcionar con este voltaje. Ventajas del voltaje de 220 voltios, eficiencia en transmisión. El uso de un voltaje más alto, como 220 voltios, permite transmitir la misma cantidad de energía con menos corriente eléctrica, lo que reduce las pérdidas de energía en las líneas de transmisión y distribución a larga distancia. Mayor potencia. Con voltajes más altos, los dispositivos eléctricos pueden funcionar con mayor potencia y eficiencia, lo que es especialmente importante para equipos más grandes y de alta demanda energética, como motores eléctricos y sistemas de calefacción. En última instancia, la elección del voltaje se basa en factores históricos, económicos, técnicos y de infraestructura en cada país. Ambos voltajes han demostrado ser efectivos en diferentes contextos y han sido utilizados exitosamente en todo el mundo. Lo más importante es que los sistemas eléctricos estén diseñados y construidos adecuadamente, con sistemas de distribución seguros y eficientes, independientemente del voltaje utilizado. Además, los dispositivos eléctricos y electrodomésticos deben estar diseñados para funcionar correctamente con el voltaje disponible en la región donde se utilizan, para garantizar su rendimiento y seguridad.